Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por este privilegio que nos concede de compartir su palabra. Saludamos a los hermanos y a los amigos que nos sintonizan por estos medios. Estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, Camino al Cielo, predicando la sana doctrina. Y en este día vamos a estar compartiendo la palabra del Señor con el tema la vanidad en su segunda parte. Y para esto estaremos leyendo en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 3 al 5. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice así a la letra: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Gloria a Dios. Aleluya. Le adoramos y le bendecimos. Gloria a su nombre. Pero antes vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor y que sea Él hablando a través de estos micrófonos y no seamos nosotros, que sea el Señor glorificado en esta tarde. Amantísimo Padre que estás en gloria, en esta hora, Señor, me presento como tu siervo, Señor, y me pongo, Señor, delante de esta audiencia, Señor amado. Te ruego, Dios mío, que me uses como canal de bendición para llevar esta palabra de exhortación y de consuelo, de ánimo, Señor amado. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que toques el corazón de los oyentes y los prepares, Dios mío, y que esta palabra, Señor, sea como una semilla que cae en buena tierra, Señor, que germine y crezca, Señor, y produzca frutos al 100 por uno, Padre. Yo te los presento, Padre, en el nombre de Jesús, a los hermanos que nos están escuchando y amigos que también, Dios mío, nos sintonizan por estos medios. Yo te ruego que hagas un milagro en ellos. Si alguno está pasando dificultades, Señor, yo te ruego que lo ayudes. Si tú estás enfermo también, sánalo, Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te doy la honra y la gloria, Señor. Te doy alabanza y adoración. Aleluya, gloria a Dios. Sí, hermanos, gloria al Señor. Un gusto saludarlos nuevamente. Estamos delante de estas pantallas nuevamente para llevar la palabra del Señor. En la última vez, aleluya, estuvimos hablando de la vanidad. Estuvimos tocando algunos puntos bien importantes. ¿Qué es la vanidad? ¿Por qué Dios nos manda apartarnos de la vanidad? En esta hora vamos a estar compartiendo en su segunda parte. Aleluya, gloria al Señor. Y decíamos, gloria al Señor, que la vanidad es algo vano, es algo falso, es algo que tiene que ver con la mentira y con el error. En esta hora vamos a estar compartiendo, como leíamos en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, del 3 al 5. Aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo al joven Timoteo y le está dando algunas indicaciones, algunas direcciones conforme a cómo tiene que él comportarse, cuál es la sana doctrina y por qué. Como decía, dice que, mire, vamos a leer el primer versículo nuevamente. Gloria a Dios, que dice así. Dice, y si alguno enseña otra cosa, dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está
envanecido, dice. Está envanecido, lo que estábamos hablando, el tema, ¿no? O sea que si alguien enseña algo que no está conforme a la sana palabra, a las escrituras, como ha sido escrita, dice que el tal está envanecido. ¿Por qué dice que está envanecido? Dice porque deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, oiga, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y terminando el consejo le dice: apártate de los tales. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Y estábamos comparando, vamos a comparar aquí lo que el apóstol Pablo le da a entender a Timoteo. ¿Qué es la vanidad? ¿Por qué esta gente está envanecido? Vamos a comparar con la piedad. La piedad, dice que es conforme a Dios, conforme a la doctrina de Dios, conforme al temor de Dios, conforme a la enseñanza que nuestro Jesucristo nos dejó, aleluya, a través de su palabra. Dice, mire, la piedad, dice, significa ser cauteloso en cuanto a la conciencia, dice, de la presencia y de las demandas de Dios, reverente ante Dios, piadoso, entregado a Dios. Y da unos ejemplos aquí, dice, y he aquí, dice Lucas 2:25, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso. Unas características que acompañan la piedad es la justicia. La gente que practica la piedad es justo, es temeroso de Dios, es celoso de las enseñanzas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cuando nos dan una enseñanza falsa, no nos gusta, no se acomodan a nuestra manera de ser. La falsa enseñanza, dice, justo y piadoso. Dice, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dice que la doctrina que es conforme a la piedad significa que aquella que es coherente con la piedad, en contraste, o sea, haciendo comparación, dice, con las falsas enseñanzas. O sea que la piedad no tiene nada que ver con la vanidad. Estamos hablando del tema vanidad, pero es importante que nosotros veamos lo contrario de la vanidad. Es donde vamos a estar terminando nuestra enseñanza, pero es importante saber que la vanidad es todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Es todo lo contrario a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, conforme a nuestro caminar en su camino. Gloria a Dios para siempre. Y tenemos aquí un subtema, aleluya, de lo que significa la vanidad. Tiene que ver con la mentira. Hablamos anteriormente de lo que eran los ídolos, son vanidad. Hablamos de lo que los hacen, también son hombres vanidosos que no practican la verdad. Tiene que ver la vanidad con ellos. Aleluya. Y así otras cositas que hablamos anteriormente. Pero en esta ocasión vamos a hablar de que el hombre en sí, hablamos anteriormente que tiene que ver mucho con la mentira. El hombre natural, o sea que hablando del hombre que no conoce a Dios, de las personas que no conocen a Dios, la Biblia lo llama como el hombre natural. El hombre que vive en esta vida, gloria a Dios, como si Dios no existiera, que hacen lo que quieren, piensan lo que quieren y no tienen nada que ver con la enseñanza bíblica. Entonces dice que la mentira tiene que ver con la vanidad. Veamos lo que dice Salmos 44:11. Aquí el salmista hablando, aleluya, de lo que es la vanidad. Dice, él se dirige al Señor en el Salmo 144:11. Dice,
él le ruega a Dios y le dice: rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad. O sea que hombres que no hablan la verdad, hombres que hablan mentira. El salmista le está pidiendo a Dios que lo rescate y lo libre de las manos de los hombres extraños. Dice: cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. O sea, se complacen hablando mentiras, se complacen hablando cosas vanas, cosas que no tienen que ver con la verdad del evangelio. Aún hermanos, hay personas que se dicen cristianos y hablan mentira, hablan vanidad, hablan cosas que no tienen sentido, que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Acordémonos que el apóstol Pablo recomienda que cuando nosotros hablemos con himnos, con cánticos, con salmos. Cuando usted y yo hablamos, hermanos, tenemos que edificarnos y glorificar a Dios a través de su palabra. Por eso es necesario, hermano, que usted y yo leamos la palabra del Señor, aprendamos más para poder nosotros llevar esa palabra de vida, esa palabra edificante a aquellos que no conocen a Dios. Porque déjeme decirle, como una persona que todavía habla mentira y habla vanidad, le van a creer lo que habla si está hablando cosas terrenales, cosas que tienen que ver con este mundo, y nunca hablan de las cosas celestiales. Hablan de las cosas de este mundo, se complacen hablar de las cosas de este mundo. Bueno, la gente que no tiene a Cristo, es natural, es normal que hablen de las cosas del mundo, porque lo único que conocen ellos es este mundo, y todavía no les ha sido revelado lo que hay en el reino de los cielos. Todavía el Espíritu Santo, porque no han recibido a nuestro Señor Jesucristo todavía en su corazón, el Espíritu Santo no les ha revelado las cosas divinas que hay en el cielo. Como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuando Jesús estaba listo para subir a Jerusalén, porque ya se llegaba el tiempo en que Él fuera sacrificado como el Cordero Pascual. Él les dijo a los discípulos que era necesario que subieran a Jerusalén. Y Pedro, mire que Pedro acababa de decirle una gran maravilla al Señor. Cuando Jesucristo les preguntó, Él les hizo esta pregunta: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y le dijeron unos Elías, otros Juan el Bautista, otros un profeta. Y Jesucristo les preguntó: pero ustedes, ¿quiénes ustedes creen que soy yo? Y Pedro, revelado por el Espíritu Santo, le dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo le dijo: Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni hombre, sino mi Padre Celestial. Entonces, y acababa de pasar eso, cuando Jesucristo les dice que iba a subir a Jerusalén a ser sacrificado. Pedro le sale al encuentro y le dice: Señor, que nunca te acontezca esto. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Mire, le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú no pones la mira en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. O sea que Jesucristo enfrentó a Pedro cuando él estaba queriendo detener a Jesús para que no fuera a ser sacrificado, para que muriera por la humanidad. Ya Jesucristo, él estaba dispuesto, pero Pedro ignoraba el propósito por el cual Jesucristo estaba yendo a la cruz. Entonces le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú no pones la mira en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Ese es el hombre natural. Ese es el hombre y la mujer que no creen en Dios, que no creen en Jesucristo, que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. No lo han dejado entrar. Aunque Cristo se les ha revelado de muchas maneras, les ha enviado mensajeros. Aquí como estamos nosotros en esta tarde predicando la palabra, ese mensaje le está llegando a todos los amigos de que se acercan a Dios, que no pongan la mirada más en las cosas de esta tierra, que piensen en el futuro, que piensen en la eternidad, porque este mundo se va a acabar, este mundo pasa.
Dice la Biblia, el mundo y sus deseos pasan, pero la palabra del Señor no pasará. La palabra del Señor, las cosas celestiales van a permanecer por la eternidad. Es por eso, amigos y hermanos, que nosotros tenemos que estar pendientes y conocedores de que el reino de los cielos no tiene nada que ver con esta tierra, porque en esta tierra todo es literal, todo es carnal. Pero en el reino de los cielos va a ser una vida espiritual, donde usted y yo, hermanos, ya no vamos a tener necesidad de las cosas de esta tierra. La Biblia dice que Dios enjugará toda lágrima, ya no va a haber dolor, ya no va a haber queja, ya no va a haber llanto, ya no va a haber pobreza, porque vamos a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el dueño del oro y de la plata. Ya no vamos a tener este cuerpo mortal, este cuerpo carnal por el cual estamos sujetados a este mundo y estamos sujetados a las cosas de este mundo, porque mientras estemos en este mundo, aunque nuestra mente ya no funcione como el hombre natural, como dijimos, y entendamos las cosas espirituales, vamos a tener todavía necesidad de cosas de esta tierra. Y es por eso que hay veces nos entretenemos en cosas de esta tierra y perdemos la visión y nos enfrascamos tanto en las cosas de esta tierra y nos descuidamos de nuestra vida espiritual. Y es por eso que hay muchos hermanos que no están dando testimonio de vivir conforme a la palabra del Señor. Están viviendo como si no conocieran a Dios. Así como los amigos tienen razón de no conocer las cosas de Dios, porque todavía no han recibido la revelación del Espíritu, en las cuales haga entender que es más importante lo espiritual que lo terrenal. Y es así como el salmista le rogaba al Señor que lo librara, que lo rescatara de las manos de los hombres extraños, dice, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Isaías también, en el capítulo 59, versículo 4, dice, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Oiga, o sea que todo aquel que es vanidoso no habla la verdad, no clama por la justicia, no claman por la verdad, porque son injustos, son vanidosos, nunca piensan en las cosas de Dios, nunca piensan en las cosas celestiales. Dice, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad. ¿Y qué es que confíen en vanidad? Ya lo estuvimos hablando en el mensaje anterior. Confían en los ídolos, confían en las figuras, confían en cosas, figuras hechas por manos de hombres, no confían en Dios. Dice, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. O sea, son malos, son perversos. O sea, no hablan verdad, no practican la justicia. Son vanidosos, hablan vanidades, hablan mentiras, dice. Eso es lo que el profeta Isaías expresa. Aleluya, gloria a Dios. Así también en 2 de Pedro 2:18 dice, mire, Pedro el apóstol, hablando en esta ocasión, 2 de Pedro 2:18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas. Mire, gente que hablan palabras infladas y vanas, dice, seducen con concupiscencias de la carne. O sea que están seduciendo con las concupiscencias de la carne a personas, los hombres, seduciendo a las mujeres con las concupiscencias de la carne, o mujeres a hombres, y disoluciones a los que verdaderamente, dice, habían huido de los que viven en error. O sea que habla de personas que un día conocieron a Dios, pero se encuentran con personas que hablan palabras infladas y vanas, dice, y los seducen, dice, con concupiscencias de la carne y disoluciones. ¿A quiénes? Aquellos que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea que está hablando de aquella gente que fue engañada, que un día conocieron a Dios, pero vino uno de esas personas que hablan palabras infladas y vanas y seducen con concupiscencia, los engañaron y volvieron a caer otra vez en la mentira. Por eso dice, habían huido
de los que viven en error. O sea que esta persona habían huido del error, habían huido de la mentira. Un ejemplo podemos decir, una persona que un día practicó cualquier religión y vino un cristiano evangélico y le habló del amor de Cristo, le habló del amor del Padre, le habló de la piedad y le habló de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo y aceptó a Jesucristo como nuestro Salvador y se apartó del error, se apartó de la mentira, se apartó de lo vano. Pero como nunca se preocupó por buscar a Dios, por prepararse, estar preparado para defender lo que creía, vino otra vez otra persona mentirosa y lo volvió a engañar y lo volvió a llevar de donde había salido. Ese es el problema. Ese es el problema de muchos cristianos que no buscan a Dios, que no leen la palabra, no se instruyen para estar preparados para defender la fe en lo que creen. Personas que no saben ni en qué creen. Dicen ser cristianos y cuando se les hace una pregunta de lo que le espera al cristiano en el futuro, no saben, no conocen ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo. Personas que ocupan su tiempo, se dicen cristianos, pero ocupan su tiempo en las cosas terrenales. Y una persona cristiana que haya salido del error y no se prepare para poder contrarrestar las falsas enseñanzas, la falsa doctrina, déjeme decirle que está presto a caer en las manos de aquellos inicuos que todavía hablan erróneamente, que hablan palabras infladas, como dice el apóstol, y engañan nuevamente. Aquel que un día se apartó de la mentira vuelve a caer otra vez en la mentira. Qué lamentable, hermanos. Después de que una persona conociera el verdadero camino y se aparte y diga que estaba equivocado. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa: no hay vida mejor que la vida en Cristo. No hay mejor vida que ser cristiano evangélico y ser bendecido por Dios, predicar la palabra de Dios, ocuparse en las cosas de Dios. Déjeme decirle que muchas personas, hermanos, se apartan porque se ocupan más de las cosas de esta tierra que las cosas de Dios. Yo le he dado consejo cuando alguien ha venido a pedirme un consejo. La mejor manera de perseverar en el evangelio, hermano, es cuando usted se ocupa de las cosas del evangelio. ¿Cómo Dios lo va a bendecir? Cuando usted se ocupa de las cosas de Dios. Usted se ocupa de las cosas de Dios y Dios se va a ocupar de sus necesidades en esta tierra. Usted se ocupa de las cosas de Dios en este mundo y Dios se va a encargar de que usted no vaya a padecer más de lo que usted puede resistir. Es por eso que nosotros invitamos a los hermanos que ya conocen al Señor, que busquen al Señor, que no se aparten, que se preparen, que se capaciten y que en vez de menguar crezcan, porque Dios no nos ha llamado a quedarnos ignorantes, enanos. Dios nos ha llamado a crecer. La vida del cristiano es como la aurora que va cada día, va esclareciendo más y más y más y más. Así debe ser la vida del cristiano, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que ningún engañador nos vaya a hacer apartarnos del camino de la fe, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que es importante. Estamos nosotros aquí, hermanos, para decirte, para incitarte, para animarte a que busques a Dios y que te apartes y que pienses menos en las cosas de esta tierra. Vamos a estar hablando de muchas cosas que apartan al hombre de Dios, que apartan al hombre del evangelio, de la verdadera palabra. Mire, las muchas palabras son vanidad. Hay personas que hablan bastante, hablan mucho, pero de 10 palabras que hablan, una o media palabra es buena. De ahí solo hablan vanidades, hablan porquerías, hermano, hablan cosas que
que no traen ningún provecho. Sean las muchas palabras, dice ciertamente el libro de Eclesiastés 6:11, dice ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. O sea que cuando se habla mucho, hay veces hablamos cosas que no tenemos que hablar. ¿Qué más tiene el hombre? Dice el predicador. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Gloria a Dios. ¿Qué también es vanidad? Mire, si usted no lo sabía, hermano y amigo, la sabiduría también es vanidad. Cuando hablamos sabiduría, la Biblia habla de dos clases de sabiduría. La sabiduría terrenal, que dice que es animal y diabólica, porque el hombre tiene sabiduría para hacer el mal. El hombre mismo tiene sabiduría para engañar. El hombre mismo tiene sabiduría para hacerle mal a otro. Y está maquinando. O sea que se las inventa, hermano, para hacer el mal. Pero la sabiduría que Dios quiere que tengamos es la sabiduría de los cielos, la sabiduría de Dios que nos edifica a nosotros como humanos y glorificamos a Dios. Mire lo que dice Eclesiastés 2, capítulo 15, dice, capítulo 2, versículo 15, dice el predicador, y este lo escribió Salomón. Acordémonos que Salomón, no hubo un hombre en su tiempo que fuera más sabio que él. Dios le dio una sabiduría inigualable. No hubo ningún hombre en su tiempo que fuera sabio como él. Dijo estas palabras: entonces dije yo en mi corazón, como sucede al necio, me sucederá también a mí. ¿Por qué decía también a mí? Porque él sabía que la sabiduría que él tenía, Dios le había dado sabiduría. Por eso dice que al necio le va a acontecer igual que a él. O a él igual que al necio. Dice, entonces dije yo en mi corazón, como sucede al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues? Dijo Salomón, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. O sea que Salomón descubrió que aún la sabiduría que él tenía era vanidad, si él no la ocupaba en lo que verdaderamente lo tenía que ocupar, trabajar para Dios. Veamos lo que dice también Eclesiastés 2:19. Dice, ¿y quién sabe? Mire, dice, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y me ocupé debajo del sol mi sabiduría? O sea que el proverbista Salomón está diciendo, mire, pongamos atención, es un poquito difícil, está un poco difícil de entender, pero dice a mí, ¿y quién sabe? Dice, si será sabio o necio el que se enseñoreare de todo mi trabajo en que yo me afané y me ocupé debajo del sol mi sabiduría. O sea que es lo que está pensando. ¿Quién será el que se quede con lo que yo he hecho? ¿Quién será que se va a quedar? ¿Es que será sabio o no será sabio aquel que goce de todo lo que yo he hecho con mi trabajo, con lo que me he ocupado y me he afanado debajo del sol y de mi sabiduría? O sea que el predicador está preocupado aquí, que será sabio o necio el que goce de lo que yo he hecho, de todo lo que yo he trabajado y me afané debajo del sol con mi sabiduría. O sea que él está comparando que toda la sabiduría que él utilizó para obtener todo lo material que él tenía, él estaba preocupado ya que quién lo va a disfrutar. Es que va a ser sabio o necio el que goce lo que yo he hecho. Esto también, dice, es vanidad. El proverbista nos está diciendo aquí que también la sabiduría de este mundo es vanidad. Dice también, mire, el mismo capítulo 2 de Eclesiastés 21 dice,
que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre, dice, que nunca trabajó en ello. Mire, el predicador está preocupado. Dice que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud. O sea que ha hecho toda su riqueza de buena manera. Porque hay quienes hacen las riquezas de una mala manera. O sea que defraudando, engañando, haciendo fraude aún a su familia. Pero aquí el predicador está comparando a la persona que hizo todo lo que hizo con sabiduría, con rectitud. Dice, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. O sea que el predicador estaba preocupado a quién le iba a quedar todo lo que él hizo con toda la sabiduría que él tuvo. Dice, a hombre que nunca trabajó en ello. El sabio Salomón estaba preocupado de quién iba a disfrutar todo lo que él hizo. Aunque lo hizo de buena manera, él da a entender con rectitud y conciencia, dice, también eso es vanidad y mal grande. O sea que está hablando de los que trabajan para otro y no saben si el que va a disfrutar de eso, si quiere, por lo menos es sabio o no es sabio. Mire, aquí vamos a estar viendo que la sabiduría es vanidad. También el trabajo, dice el mismo predicador, es vanidad. Mire lo que expresa aquí en Eclesiastés 2:23. Dice el predicador, mire, porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. ¿Qué quiere decir esto? Dice que todos los días del hombre son dolores y su trabajo molestia, dice. Y aún de noche su corazón no reposa pensando de hacer dinero. O sea que esto es para todos aquellos que piensan en el dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. Y aún cuando están durmiendo, están pensando cómo van a hacer dinero el día de mañana. Dice el predicador, esto también es vanidad. Anteriormente decía que para quién él había trabajado. Él estaba preocupado anteriormente si iba a ser necio o sabio el que iba a disfrutar de todo su trabajo. Aquí está diciendo que la gente trabaja y trabaja y trabaja y los trabajos son molestias y dolores, dice, pero aun cuando está durmiendo no reposa, sino que está maquinando cómo hacer dinero. ¿Habrá alguien que esté escuchando en esta hora que solo piensa en hacer dinero? ¿Está alguien escuchando este mensaje que nunca se ha puesto a pensar qué va a ser de él o de ella el día de mañana? O cuando muera, ¿para dónde va a ir? ¿A dónde va a quedar todo su dinero, toda su riqueza? ¿Es que alguno de los que esté escuchando en esta hora ha pensado alguna vez en que lo que está haciendo es vano, recogiendo riqueza? ¿Y para quién? Para lo que dijo el predicador, para aquel que nunca se preocupó por trabajar. Aquel solamente va a estar esperando que otro se afanó para gozar del trabajo ajeno. Gloria, aún de eso también es vanidad, dice el predicador. Hay más. Eclesiastés 4:8 dice, mire, está un hombre solo y sin sucesor. O sea, alguien que no tiene familia, que no tiene hijo ni hermano. O sea, que no tiene familia, mire, no tiene ni hijo, ni hermano, ni esposa, ni nada, pero nunca cesa de trabajar. ¿Usted ha visto a alguien así? Que ni siquiera tiene necesidad, ni siquiera tiene a quién darle o a quién dejarle lo que va a hacer, pero esa persona, dice, nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta
O sea que estas personas trabajan como locos, se afanan como locos, se enferman y mire, aún enfermos van al trabajo, aún que no tienen necesidad de ello. Dice que ¿para quién, dice, trabajó? ¿Para quién trabajo yo? O sea que dice sí, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta. O sea que el predicador dice, o sea, hacen todo eso y después de eso ni siquiera se preguntan, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien, dice el predicador. También esto es vanidad y duro trabajo. Así es que todos aquellos que no tienen ni siquiera a quién dejarle lo que van a tener, ¿por qué te preocupas, amigo o hermano, de lo terrenal? ¿Por qué no te ocupas, aunque sea un poco, de qué? ¿Dónde va a ir tu alma cuando fallezca? Mire, y sabe lo peor, hermano y amigo, que muchos trabajan y llegan a enfermarse, y cuando se mueren no saben ni quién va a gozar de aquello que hicieron. Esto es lo que el predicador quiere decir, que también esto es vanidad. Dice también, mire, Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. O sea, aquellos que aman el dinero nunca se van a saciar, hermano o amigo, nunca se van a saciar del dinero. Van a tener y van a querer más y más y más y más. Esa es avaricia. Eso es vanidad, dice la palabra. El que ama el dinero no se sacia de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Mire, hermano y amigo, y esto es el mal de estos tiempos. La gente quiere tener y tener, hacerse ricos. ¿Para qué? Para dejárselo a alguien que ni siquiera se preocupó nunca por trabajar. A alguien que ni siquiera, como dijo anteriormente el predicador, es que mi riqueza, ¿a quién le va a quedar? ¿A un necio o a un sabio? ¿A quién le va a quedar todo lo que yo haga? O sea que todo lo que se haga en esta tierra, como le decía, hermano y amigo, no es que no tengamos que trabajar. Sí, claro, tenemos que trabajar, porque la misma palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Pero trabajar hasta donde sea posible y tener lo suficiente. Pero más de tener lo suficiente, no afanarse. También tenemos que preocuparnos por nuestra alma, por nuestra vida espiritual. Tenemos que pensar, ocupar un tiempo en dedicárselo a Dios, porque ¿quién nos dio la vida? Dios. ¿Quién nos ha proveído? Dios. ¿Y por qué cuando ya tienes, quieres tener más y no te sacias de tener? Y es más, no le ayudas a alguien, ves la necesidad de tu prójimo y no se te cae ni siquiera una migaja para tu prójimo. ¿Tú crees que Dios está agradado? No, Dios no está agradado. La Biblia nos manda, dice la Biblia también, que el que robaba, que no robe, sino que trabaje. Escucha, el que robaba, que ya no robe, sino que trabaje para tener que compartir con aquellos que tienen necesidad. Es que nosotros compartimos con aquellos que tienen necesidad. Es que se nos cae un bocado para aquel que no lo tiene, teniendo nosotros. Dios está viendo si verdaderamente cumplimos con su palabra, porque la palabra nos insta a que seamos piadosos. Eso quiere decir piadoso, a tener piedad de los demás, a tener compasión de los demás, a vivir. Piedad también quiere decir amar a Dios, tener temor a Dios y vivir su palabra tal como está escrita. Si la Biblia me dice que compartamos con los que no tienen, pues tenemos que hacerlo, hermano, porque es de la única manera como nosotros vamos a recibir la bendición de Dios. Pero hay muchos que solo se preocupan en tener y tener, trabajar y trabajar. Y cuando mueren, mire, hermano y amigo, cuando el hombre, el ser humano muere, no se lleva nada.
Todo lo que le ponen en la cajita donde lo meten el cuerpo inerte, eso queda en la tierra, eso no sube, eso no va para donde el alma va. Porque el alma, cuando ese cuerpo ya está inerte en ese ataúd, ya está vacío, ya no hay espíritu en él, ya no hay alma. El alma fue a donde decidió mediante estuvo en vida. Ese es polvo, como le dijo Dios a Adán: polvo eres y al polvo vas a regresar por causa del pecado. Eso es lo que le espera a todo ser humano, y que nunca se preocupó por agradar a Dios. Cuando vaya a ese lugar bajo tierra, déjeme decirle que ya el alma no está allí. El alma ha ido a un lugar a donde esa misma persona decidió ir. Pero qué importante es que nosotros sepamos a dónde vamos a ir. Si vivimos con Cristo, iremos con Cristo por la eternidad al cielo. Pero si vivimos alejados de Dios, alejados de Cristo, lamentablemente no te podemos dar otra noticia, amigo, que tu lugar no va a ser el reino de los cielos, sino el infierno mismo, junto con los demonios y Satanás. Porque el infierno no se hizo para los creyentes. El infierno no se hizo para el ser humano. Se hizo para Satanás y sus demonios. Pero como Satanás también sabe que todo aquel que no obedece a Dios, él tiene la autoridad de llevárselo para donde él también está. Así es, porque Dios es justo. Mira, Dios te presenta dos caminos: el ancho y el angosto. El ancho, en que tú puedas hacer todo lo que quieras y no te importe nada, que si existe Dios o no existe Dios. Y el angosto, en el cual hay que caminar con cuidado a no salirnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino obedeciendo la palabra de Dios. Pero ese angosto camino es el que nos va a llevar al cielo, padeciendo algunas veces, sufriendo insultos algunas veces, aún por causa de predicar esta palabra. Muchas personas nos odian porque predicamos esta palabra y decimos que nadie que no acepte a Jesucristo va a ir al cielo. Se enojan, pero es la verdad, no podemos decirle otra cosa. La Biblia ya está escrita y nadie la puede cambiar. Hay gente que quieren a uno decirle, cuando uno les hace ver su pecado, que nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Nosotros no nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Es más, estamos en el lugar de Dios porque es la palabra de Dios la que nosotros hablamos. Nosotros no hablamos lo que queremos, sino lo que ya está escrito en la palabra. Esa palabra es la que nosotros repetimos. Como cuando Moisés le iba a hablar al pueblo, le dijo Dios, iba a Aarón y Moisés, y le dijo Dios a Moisés: mira, tú vas a ser Dios para Aarón, yo te voy a hablar a ti, y tú vas a ser Dios para Aarón, porque Aarón va a hacer todo lo que tú le digas. O sea que, quieran o no lo quieran, estamos en el lugar de Dios, porque hablamos la palabra de Dios, llamamos a la gente en el nombre del Señor, llamamos a la gente en el nombre de Jesucristo. O sea que ya nadie puede cambiar esa palabra. No puedes justificarte tú que estás en pecado y que dices que cuando alguien te hace ver en pecado y que dejes ese pecado, dice que nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Sí, estamos en el lugar de Dios porque estamos hablando su palabra, estamos repitiendo lo que Dios ha dejado escrito. Estamos, claro que sí, estamos en el lugar de Dios, pero no te estamos hablando de nosotros, te estamos hablando de la palabra que ya ha sido escrita y que nadie la va a cambiar, y que la Biblia dice que todo aquel que no acepte al Señor Jesucristo como su Salvador no puede anhelar ir al reino de los cielos. Esa palabra nadie la puede cambiar, ningún religioso, nadie que se diga cristiano y quiere vivir como quiera puede anhelar ir al reino de los cielos. Esa palabra está escrita, y aunque nosotros no queramos,
estamos ocupando el lugar de Dios, porque es la palabra de Dios que nosotros estamos hablando. Somos la boca de Dios hablándote que dejes el pecado. Somos la boca de Dios hablándote que dejes el adulterio. Somos la boca de Dios hablándote que dejes la fornicación. Somos la boca de Dios hablando que dejes la mentira. Somos la boca de Dios hablándote que no seas vanidoso ni vanidosa. Somos la boca de Dios. Aunque no le guste a la gente, somos la boca de Dios, porque estamos hablando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pasar a algo que es bien importante. Mire, muchas personas hasta discuten, se enojan cuando les hablamos de estas cosas. Mire, ¿sabes qué también es vanidad? La juventud. Y ahorita lo vamos a ver. Lo dice la palabra. Mira, vamos a hablar. Joven, si estás escuchando este mensaje, o hay quienes, hermanos, no son ni jóvenes y son tan más vanidosos que los jóvenes. Mujeres que ya son personas bien avanzadas de edad y son maliciosas, vanidosas, se visten de una manera provocativa, hablan de una manera provocativa, provocan al hombre, el hombre provoca a la mujer con conversaciones un poco provocativas, hablando palabras de cosas que tienen que ver con la intimidad. Mire, dice hablando de la juventud, pero es importante que el mismo joven, hay muchos jóvenes que no quieren servirle a Dios, creen que su juventud es lo que más vale, su belleza, y que su belleza los va a llevar al cielo. Nada de las cosas de esta tierra nos va a llevar al cielo, solamente que nos sujetemos a la palabra de Dios. Miren lo que dice Eclesiastés acerca de la juventud. Eclesiastés 11, versículo 10 dice: quita pues de tu corazón el enojo. Jóvenes que son más enojados que a saber qué, hermano. Jóvenes y aún cristianos, no se les puede decir nada, no se les puede corregir, porque se enojan con nada. Le dice el predicador: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. O sea, que no hagas el mal, joven, porque la adolescencia y la juventud, dice el predicador, son vanidad. Lo leemos nuevamente: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Yo creo que más claro no nos puede hablar la palabra. Eclesiastés también 12:1 dice: mire, ya Dios le dijo al joven que aparte el enojo de su corazón, que aparte la maldad. Y también le dice: y si no quiere hacer caso, si quiere seguir haciendo lo que quiere, joven, mire, te dice la palabra, Eclesiastés 12:1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ahora que estás joven, acuérdate ahora que tienes fuerza. La Biblia dice que la gloria del joven es su fuerza. Mira, joven, si con esa tu fuerza que tú tienes te dispusieras a servirle a Dios, ya muchas personas que han muerto sin Cristo no hubieran muerto sin Cristo. Muchas personas que están en el infierno no estuvieran en el infierno, porque tú, joven, con esa tu fuerza te hubiera ganado una multitud de almas y no estuvieran en el infierno. Y si hubieran muerto, estuvieran en el cielo o estuvieran sirviéndole al Señor. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que tú te lamentes de que no hiciste nada bueno en esta tierra, y en el día en que mueras digas, te lamentes que nunca quisiste obedecer a Dios, nunca quisiste aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, porque esa tu juventud también es vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. No dejes que sea demasiado tarde, joven cristiano que también está jugando al evangelio. No te decides a servirle a Dios
o servirle al mundo. O sirves a Dios o sirves al diablo. Pero no puedes estar entre tus aguas. No puedes decir que eres cristiano y estar haciendo las cosas del mundo. No te puedes decir que sos cristiano y estar vistiendo como las mujeres o como los hombres del mundo. No puedes decir que eres cristiano y hablando como las mujeres o como los hombres del mundo. Hablando barbaridades, hablando malas palabras. Decídete de una vez, joven. Si eres cristiano, sírvele a Dios de corazón. Ya apártate de la vanidad. Vístete como una hija de Dios. No andes enseñando tu cuerpo, poniéndote ropa bien ajustada al cuerpo donde se te marquen las curvas, o enseñando tus senos, o enseñando las piernas, o con esos tacones así de alto que si no te pones cuidado te vas a caer. La Biblia habla de eso, lo vamos a estar leyendo. Mira, dice la Biblia en Isaías 3, 16, 17, dice, mire, hablando de esas personas que se visten provocativamente y van a la iglesia como si van a una pasarela, a un show de modas. Mujeres que provocan a los hombres aún en las iglesias. ¿Cuánto más las mujeres del mundo que andan enseñando todo su cuerpo? Pero una cristiana que se diga que es hija de Dios y anda enseñando su cuerpo, anda modelando, llega a la iglesia como que llega a modelar, vanidosa. Mire, dice Isaías 3:16, asimismo dice Jehová, oye la palabra del Señor, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por eso usan esos zapatos altos que ni caminar pueden con ellos. Dice, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. O sea, van haciendo ojitos, viendo al hombre que no es de ellos, de lado. Ojos desvergonzados, como dice, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová destruirá sus vergüenzas. O sea que cuando tú haces lo que quieres, aún siendo cristiana, y dices que a ti nadie te puede decir nada, tienes problema con Dios, porque es la palabra de Dios la que te estamos hablando. Qué importante es que las mujeres cristianas se vistan como verdaderas cristianas, como verdaderas hijas de Dios, que temerosas a Dios, piadosas, que temen a Dios y respetan a los hombres, no provocándolos, no vistiéndose provocativamente, aún enseñando su desnudez. La Biblia nos enseña que la desnudez del hombre solo lo puede ver su esposa, y la desnudez de la mujer solamente su esposo. ¿Qué haces tú? Llamándote cristiana, enseñando tus senos, enseñando tus piernas, haciéndote peinados ostentosos, como dice la Biblia, y vamos a llegar a eso. Mira, dice 1 Timoteo 2 del 9 al 10, dice, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, ropa con decoro, no con peinados ostentosos, dice, o sea, peinados que hoy usted las va a ver a las mujeres con el pelo liso, la mañana las va a hallar con el pelo así todo acolochado. O sea, o eres pelo liso o eres pelo quebrado. No puede ser. O sea, una de las cuales es mentira. Estás enseñando lo que no eres, estás mintiendo, estás practicando la vanidad, eres vanidosa. Aún hombres también vanidosos. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, o sea, lo opuesto a la vanidad, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, o sea, mujeres piadosas, que temen a Dios, que respetan a Dios. Esa es una mujer piadosa, una mujer que respeta a Dios y se viste como Dios dice que se vista. Miren lo que dice Primera de Pedro 3 del 1 al 5, dice, asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, no que seas refunfuñona,
No que provoques a tu marido al pleito cuando no te gusta algo. No, tiene que ser, dice, sujetas, dice, a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Oye, y repite, mire el vestido, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, que se hacen por aquí, se hacen por allá, se hacen, se deshacen. No saben ni lo que quieren. O sea, quieren lucir de diferentes maneras. Luce lo que eres. Muestra lo que eres con verdad. No seas vanidosa ni vanidoso, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, o de adornos de oro, o de vestidos lujosos, que vas a modelar No, claro, no me malentiendas, la mujer no tiene que andar toda andrajosa. No, bien vestida, como mujeres que profesan piedad, con decoro, dice, o sea, bien arregladita, pero no enseñando su cuerpo. Cuando hablamos con decoro, es que no enseña su cuerpo, o sea que no está mostrando la desnudez de su cuerpo, o sea que su peinado es natural, su pelo liso si es liso, o quebrado si es quebrado, o colocho como le dicen unos. O sea, pero no mostrar lo que no eres. Eso es vanidad. Sino el interno, dice, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Hay mujeres que no se sujetan a los maridos y se visten como ellos quieren, aunque el marido les diga, no te vistas así, no es bueno. Ellas se rebelan contra sus maridos porque ellos lo que quieren es provocar a otros hombres para que le miren su desnudez. ¿Tienes problema con Dios, joven? Y aún, como dije, mujeres ya adultas que son más vanidosas que aún las jóvenes. Alabado sea Dios. Mira lo que dice Proverbios 31:30. Vamos a ir terminando con esto. Dice Proverbios, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Oye, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Estas son las mujeres que Dios quiere. Mujeres que temen a Dios, mujeres que le temen, van a ser alabadas por su honestidad, por su piedad. Mujeres piadosas, como dice, temerosas de Dios, que no son vanidosas, no son mentirosas, no son presuntuosas, no son orgullosas. Mire, tantas palabras que podemos hablar conforme a lo que es vanidad. Orgullosas, vanidosas, mentirosas, todo lo que tiene que ver con lo falso. Hasta allí lo vamos a dejar. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti, hombre o mujer? Es que nos vistamos como hijos de Dios, es que hablemos como hijos de Dios, es que andemos como hijos de Dios. Mire, dice Eclesiastés 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. O sea, todo lo que está debajo del sol, como dijo el predicador, todo es vanidad. Todo lo que es de esta tierra se va a quedar en esta tierra. Todo lo material se va a quedar en esta tierra. O sea que lo que el predicador nos quiere decir, que no nos entretengamos muchos en las cosas de esta tierra, en las cosas que son vanidad. Dice Eclesiastés 1:14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Las cosas de este mundo, amigo, hermano, son aflicción de espíritu, porque Dios no está en ellos. Dios no está en el derroche. Dios no está en aquellos que quieren tener y quieren tener y quieren tener. Dios está con aquellos que profesan piedad y viven conforme a su palabra. Terminamos con esto, dice Eclesiastés 2:26, dice, porque el hombre
que le agrada, dice, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador, mira, amigo, escucha bien, Eclesiastés 2:26, porque al hombre, cuando hablamos de hombres, hablamos hombre o mujer en esta tierra, cuando al hombre, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, pero más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Es que tú estás de acuerdo en que tú te afanes y te afanes y te afanes y no te canses de trabajar y de tener y de no compartir, para que Dios te lo quite y dárselo a aquel que le agrada a Él y está necesitado. Es que a ti te gusta eso. Pongamos un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que no conoce a Dios y tiene dinero, mire, a montón, no tiene ni dónde meterlo. No es cristiano, no conoce la ley de Dios, pero allá hay un servidor o una servidora de Dios que se somete a Dios, que agrada a Dios, que hace el trabajo de Dios, que busca las almas para Dios. Y Dios sabe que tiene necesidad de su alimento, tiene necesidad de vestido, tiene necesidad de calzado. Dios es poderoso para darle así, para que se provea y tenga. Pero ¿sabe lo que hace Dios? Dios va y le pone al sentir aquel que tiene en abundancia y le dice: vete a tal lugar y le das a mi siervo o a mi sierva de lo que tú tienes, dale tanto. Mire, hay testimonios de que esto ha sucedido. Personas que no le sirven a Dios, Dios les ha puesto el sentir fuertemente de que vayan y le den a aquel a quien Dios le agrada. Es lo que dice la Biblia en este párrafo. Mire, que está bien hermoso. Si no te lo sabías, apúntalo. Eclesiastés 2:26. Eclesiastés 2:26, apúntalo, amigo, hermano. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. O sea que allí no habla de dinero, ¿verdad? Le da sabiduría, ciencia y gozo, porque sirve a Dios con gozo, sirve a Dios con ciencia, con sabiduría, sabe agradar a Dios, sabe servir a Dios, pero no tiene dinero, porque a esta persona no le interesa el dinero, sino que le interesa agradar a Dios y se dedica para trabajar para Dios, pero tiene necesidad de las cosas de este mundo. Entonces, por eso te dije, amigo y hermano, si nosotros nos preocupamos por las cosas de Dios, Dios se va a preocupar por nuestras necesidades. Así es que, más al pecador, dice, mira, que no seas uno de ellos, de estos, amigos, que no seas de este grupo, que sea uno del primer grupo, a los que Dios le da ciencia, le da sabiduría y gozo, y no seas de estos. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Mire, hermano, qué hermoso eso, qué hermosa palabra, que Dios le quita al rico para darle a aquel que le agrada a él. Eso es lo que Dios quiere, hermano y amigo. Bueno, llegamos al final de este mensaje. Gloria al Señor. Yo espero, hermano y amigo, que te haya gozado con esta palabra. Termino con este versículo. Dice así, mire, Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas. Guárdate, amigo y hermano, que nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, todos aquellos que son vanidosos, que son malos, que practican la maldad y hablan cosas vanas, Dios los va a llamar a cuenta en aquel día. Si no se arrepienten de sus pecados
y aceptan a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, en el día del juicio, oiga, porque van a haber varios eventos. El primer evento, cuando Cristo venga por su iglesia, por los redimidos. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia, cuando se complete el número de los gentiles, Dios se lleva a su iglesia a morar en las nubes con Cristo por 7 años, mientras en este mundo se desmascara el anticristo y la gente, los gobiernos dicen paz y seguridad. Entonces viene la tribulación, y después de 3 años y medio, cuando el anticristo saque las uñas y se dé a conocer quién es, entonces viene la gran tribulación, y todo aquel que no acepte a nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, acordémonos que ya no está la iglesia, pero han quedado aquellos que conocieron la palabra del Señor y no se prepararon, se quedaron en esta tierra y le van a tener que decir sí o no al anticristo. Y si le dicen sí al anticristo, serán desechados completamente de la presencia de Dios, porque todo aquel que se deje poner la marca del anticristo en su frente o en la mano derecha, ya va a estar vendido a Satanás para el infierno y el lago de fuego. Pero aquel cristiano que no se preparó para irse con Cristo en las nubes, en el rapto, y se quede a la gran tribulación y le diga no al anticristo, bueno, nosotros no deseamos que nuestros hermanos cristianos vayan a pasar por esa. Es mejor prepararnos para irnos con Cristo en el arrebatamiento que esperar que el anticristo te vuele la cabeza si vas a querer ser salvo. Pero si no puedes servir a Cristo, ahora que está el Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos guarda, que nos fortalece, que nos da gozo, que nos da paz, que nos da sabiduría, que nos da entendimiento, ¿cuánto más vas a poder obedecer a Dios cuando el anticristo esté reinando y no va a haber Espíritu Santo que te ayude a escapar del juicio eterno? Hermano, que el Señor te bendiga, y no puedo dejar pasar la oportunidad de llamarte al arrepentimiento. Amigo o hermano que te has apartado de los caminos del Señor, yo te invito a que te reconcilies con el Señor. Amigo que no conoces al Señor, no seas vanidoso, no seas engañador, sé piadoso mejor, temiendo a Dios, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, viviendo de la manera que Él quiere que vivamos, piadosos como y yendo para el reino de los cielos. Amigo, te invito a hacer esta oración conmigo. Si quieres aceptar y quieres escapar de las llamas del infierno, esta es tu oportunidad. Si quieres vivir como hijo de Dios y no ser vanidoso, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo sé que he sido rebelde, que muchos me han hablado de ti, y que tú lo único que ofreces es vida eterna. Yo te ruego, Señor, que perdones mis pecados. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida que te agrade. Aparta a la gente vanidosa de mi camino y ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Gracias te doy, Señor, por la salvación que me estás dando en esta hora. Amigos y hermanos, que el Señor me los bendiga.